Hoy está con nosotros Jesús Esteva, siéntense por favor. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Él nos va a platicar sobre las obras que quedaron en proceso con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se sigue trabajando para información de todos y todas, que se conozca cuáles son estas obras carreteras, porque también hay otras obras de infraestructura como hospitales que las vamos a presentar en otra ocasión. Estas son obras principalmente de puentes y carreteras que se siguen trabajando y nos va a decir también en qué fecha van a estar listas. Entonces ese es Jesús, su presentación, y después Noemí Juárez, que es subsecretaria de Educación Básica, que como saben, ahora sí, jueves es Mujeres en la Historia. Adelante, Jesús. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos los avances de proyectos de infraestructura carretera a la fecha. La siguiente. Tenemos, en primer lugar, en la carretera Pachuca-Huejutla, que en realidad va a conectar desde Pachuca hasta Tampico. Tenemos dos tramos que estamos trabajando. Uno, la modernización de 4 carriles en el corredor Pachuca-Tampico. Este tramo de tierra Cerro Colorado a Zacualtipán tiene 99% de avance, son 51 kilómetros y estará concluido la próxima semana, el 31 de octubre. Como ven, bueno, pues población beneficiada, 100,000 habitantes, municipios Zacualtipán de Los Ángeles, Atotonilco el Grande y Mexicuán. Esto principalmente es la ampliación, la modernización de carriles en estos 51 kilómetros. En realidad el tramo completo son cerca de 100 kilómetros. La siguiente. Como parte de este tramo Pachuca-Huejutla, tenemos 10 kilómetros que son de Real del Monte al entronque La Huasca. Aquí tenemos varias estructuras, tenemos la ampliación a 4 carriles, incluye 3 túneles, 6 viaductos, 2 entronques y una rampa de emergencia. Se está trabajando en varios frentes, están por concluirse los túneles y también los puentes, los viaductos. Aquí vemos algunos de ellos, el viaducto Manzanos. Acá también se están estabilizando taludes, es una obra, aunque son 10 kilómetros, es una obra muy compleja que tiene todas estas estructuras. Aquí vemos otro de los puentes, ya de los 6 viaductos hay 4 concluidos y 2 están en proceso. Y de los 2 túneles hay uno prácticamente concluido y hay otro que faltan unos cuantos metros, que es el del entronque. Estos tienen alturas de 20 metros, o sea, son dimensiones realmente significativas en cuanto a la construcción de esta infraestructura. Aquí estará concluido el 30 de enero del próximo año, 2025. Esta es ya la parte final del tramo de los 10 kilómetros. Es el entronque con La Huasca. La siguiente. El puente Rizo de Oro, que es parte también de la conexión con el puente La Concordia que inauguró el presidente López Obrador hace unos meses. Aquí tenemos, este puente es un puente tipo arco metálico, tiene 66% de avance, son 400 metros de longitud. Ya se concluyeron prácticamente los 2 extremos, tienen los 2 apoyos y se va a comenzar la construcción de la estructura metálica del puente. Este se va a febrero de 2025. Además del puente, se está construyendo 1.7 kilómetros del camino de acceso, que son las imágenes que se están viendo, y este se liga con La Concordia y es parte de un corredor. La siguiente. Tenemos el puente vehicular Nichupté en Cancún. Aquí es un puente de 8.8 kilómetros, se tiene cerca de 70% de avance.
incluye, bueno, 2 entronques que son importantes, son las conexiones, y aquí traemos una fecha de conclusión del 30 de marzo. Este es un puente muy complejo por el tipo de cimentación, por la karsticidad que se tiene en algunas zonas y por estar construyendo, pues, mediante pontones, mediante estas estructuras que se ven, que flotan y que son con las que se hacen las perforaciones, con lo que hace la cimentación profunda y después se hacen los montajes. Entonces, está en plena actividad y se nos va hacia marzo de 2025. La siguiente. Aquí tenemos la carretera San Ignacio-Tayoltita, que une Durango con Sinaloa. Esta lleva 90% de avance, son 80 kilómetros. Se ve la ampliación del túnel, es una ampliación, modernización y ampliación de sección. Se están construyendo 16 puentes, un viaducto y la ampliación del túnel de más de 515 metros de longitud. Esto nos estamos yendo al 30 de abril de 2025, falta poco, ya se sigue trabajando en Durango, en uno de los extremos de Durango, y está por concluirse el tramo en Sinaloa. Entonces es también una de las obras importantes, con muchas estructuras y que estaremos concluyendo en el primer trimestre del próximo año. La autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal, esta ya está a punto de concluirse, son 30 kilómetros, se está ampliando a un tercer carril central, se tienen 3 rampas de emergencia, el entronque de San Cristóbal, 4 puentes y un paso vehicular inferior. Aquí se ven imágenes, esta está muy avanzada y estaremos pues concluyendo la próxima semana y abriéndola a la operación. Las rampas de frenado, que son importantes en cuanto a la seguridad vial y, bueno, la población beneficiada, las comunidades y municipios que tenemos en Chiapas. La siguiente. Tenemos la autopista Mitla-Tehuantepec, también una obra muy compleja que se avanzó de manera significativa en la administración anterior. Tenemos que es una autopista que consta de 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques y 2 casetas. El avance es el 95%, la longitud son 170 kilómetros. La fecha de conclusión se va a enero de 2025. En esta, en especial, estamos trabajando en un túnel que le llaman el Tornillo, en una zona de deslaves importante que he estado dando seguimiento prácticamente cada semana a las contingencias que se llegan a presentar durante el proceso constructivo y va avanzando bien. Entonces, ya pronto esperemos ya tenerla concluida. La visitamos en la época de transición con la presidenta y el presidente López Obrador. Una de las últimas giras fue a esta obra y pues sigue en proceso. Es una obra muy importante, muy compleja. Aquí se ve la magnitud de las estructuras. Como ven, son 65 puentes y algunos con las dimensiones que se observaron ahí. Vean la magnitud de los cortes, los volúmenes de corte, más el túnel que les mencioné, que le llaman el Tornillo. La siguiente. Tenemos la autopista Tepic-Puerto Vallarta en 2 tramos, Las Varas-Puerto Vallarta. Aquí tenemos 8 puentes, un ramal, 3 estructuras de cruce y 2 entronques. En este caso, la conclusión es abril de 2025. Aquí las lluvias nos afectaron y de ahí que no se lograra concluir en estas fechas, pero sigue avanzándose de manera importante todos los frentes de trabajo. La siguiente. La autopista Tepic-Puerto Vallarta en el tramo Tepic-Compostela, que es el otro tramo que se está trabajando. Aquí son 26 kilómetros, tenemos 10 puentes, 2 pasos superiores ferroviarios, 19 cruces y un entronque.
Como ven, todas estas obras son, si bien distancias que pueden ser no tan extensas, son muy complejas en cuanto a toda la infraestructura que se requiere construir. Y la fecha de conclusión para este tramo es 30 de mayo de 2025. Adelante. El trolebús de Santa Marta a Santiago, a Cahualtepec, al tramo que está operando ya la Ciudad de México, el trolebús elevado, está terminado el viaducto y se está concluyendo la estación. La estación tiene una parte que hace la Secretaría de Infraestructura y otra parte que hace el Estado de México. En el tramo de la Secretaría de Infraestructura estaremos concluyendo la estación en diciembre y requerimos el retorno para poder ponerla en operación, más la instalación electromecánica. Eso se estará concluyendo en marzo de 2025 y ya podrá conectar con la línea 10 de trolebús, que también tendrá la conexión hasta Río Miscuac. Esto, como menciono, ya el viaducto está terminado y muy pronto estaremos concluyendo la parte del retorno en la estación. La siguiente. Creo que con esto son todas. ¿Es cuánto? Comentarles, ya lo conocen, está en todos los medios, pero el día de ayer hubo noticias importantes respecto a la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial. Uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es viable que el Instituto Nacional Electoral continúe, por ahí está del Tribunal Electoral. Se determina de manera, a ver si me prestan el… Se determina de manera declarativa que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto. Es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE, y derivada de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, viene el comunicado de prensa del Instituto Nacional Electoral, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos la resolución que declara procedente la acción declarativa solicitada por el INE y determina que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales. Entonces el INE reitera su respeto al marco constitucional legal vigente, es la parte última, así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes. Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Es una resolución muy importante. Recuerden que en el caso de procedimientos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, sino es el Tribunal Electoral. Entonces esto ya está. Y por otro lado, lo del Consejo de la Judicatura, que también es muy importante. Se informa que en la sesión ordinaria determinó que prevalece la circular emitida el pasado 16 de octubre en cuanto a la decisión de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras el control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia.
Es decir, el Consejo de la Judicatura ordena que inicie las actividades de jueces, juezas, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la Federación. Entonces es importante y un reconocimiento realmente, porque es una decisión del pueblo de México la reforma constitucional al Poder Judicial, y esta continúa por la resolución del Tribunal Electoral. Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso, y también al Instituto Nacional Electoral, y pues esta decisión de que los jueces y juezas pues tienen que regresar a sus labores. Bueno, cerramos con Noemí. Muy buenos días a todas y a todos. Como saben, el día de ayer fue el Día de la Médica y el Médico, y por lo tanto quisimos en el día de hoy, en esta sección de Mujeres en la Historia, recuperar la memoria de la primera médica cirujana de nuestro país, es decir, de Matilde Montoya. Y antes de iniciar con una cápsula que nos va a hablar de aquel emblemático día de su examen donde se titula como médica cirujana, me gustaría dar un contexto breve del por qué es importante recuperarla. Si bien las mujeres profesionistas fueron accediendo a esta vida profesional a través de una profesión, el que fue el ser maestra. Pero ser maestra, en su momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues era una profesión bien vista para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque estaba muy ligada pues a la parte del cuidado. Este era estereotipo del ángel del hogar, de que sí se podían dedicar a esta profesión, pero solo a esta. Aquellas mujeres que quisieran estudiar otra cosa, pues ya empezaban los problemas porque querían salirse de lo bien visto. Y nada más me gustaría, para, les digo, contextualizar la importancia de estas primeras profesionistas. Hablemos de las médicas, las abogadas, pues nada más escuchemos dos fragmentos. El primero es de Félix Pallavicini, donde dice, en su libro sobre problemas de educación: escribimos para las maestras de escuela. Si hemos dicho a los hombres, no perdáis lo mejor de la vida en hacer carreras literarias, ¿cómo no hemos de gritar a las mujeres muy alto y muy claro: no seáis universitarias, no seáis académicas? Es decir, sé maestra, pero nada más. Y también tenemos otra publicación de la revista El Magisterio Nacional de 1905, donde argumentan que la mujer que ejercía en demasía su cerebro iba a tener deficiencias. Y aquí dice la cita textual: el exceso de instrucción científica ataca el organismo de la mujer. La anemia y el neurosismo se apoderan de ellas, y los hijos que tienen son débiles y enclenques. ¿No? Enquenques. Me encanta esa palabra, mi abuelita me decía así: no desayunaba yo, me iba a poner muy enclenque. Y entonces, si nos damos cuenta, vean el contexto. Esa es la importancia. Nos iban a afectar en el cerebro en demasía si estudiábamos ciencia. Y es por eso que es muy importante, maestras como Rita Cetina, que escuchamos de ella hace unas semanas, que en 1870 decía: las mujeres pueden estudiar ciencia, no nos va a dañar el organismo. También otra maestra muy importante, Dolores Correa, habla acerca de la segunda médica titulada mexicana, que es Columba Rivera, y dice que pues ella desmiente todas estas injustas acusaciones hechas a la ciencia. Dice: quien conozco a la señorita Rivera ha de convenir que el saber ni mata ni envenena, que ni el estudio marchita la juventud de la mujer, ni entenebrece el alma, ni amargue el corazón. Así es que las maestras mexicanas, como yo les mencionaba en semanas anteriores, no solamente consolidan el sistema educativo nacional, sino que hicieron una importante defensa para que las mujeres
a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaran a estudiar ciencia y empezaran a estudiar estas otras profesiones que además de todo pues tenían esta problemática, en el caso de Matilde Montoya, pues de que se atentaba se atentaba a la moral. ¿Qué clase de buena mujer quería ver en los anfiteatros cuerpos desnudos, ¿no? Se le tachaba de promiscua. ¿Por qué querer ver? ¿Por qué estudiar los cuerpos? Así es que conozcamos más acerca de lo que enfrentó la primera médica mexicana, Matilde Montoya, para abrir este espacio y esta profesión a tantas médicas y mujeres mexicanas. La tarde del 24 de agosto de 1887, en la Escuela Nacional de Medicina, algo inusual estaba a punto de ocurrir. Por primera vez en la historia de México, una mujer iba a presentar su examen profesional para obtener el título de médica. Al día siguiente, tendría también que diagnosticar con certeza y utilizar con precisión el bisturí en un examen práctico en el Hospital de San Andrés. La batalla de Matilde Montoya por concluir sus estudios en medicina había sido un tema de intenso debate público. La obtención de su grado fue especialmente celebrado por las mujeres. El 4 de septiembre, Concepción Jimeno escribió en Álbum de la Mujer: El hermoso despertar intelectual de la mujer mexicana ha conmovido profundamente mi corazón. Un acto tan solemne como trascendental se ha verificado en la memorable fecha del 25 de agosto, fecha que el sexo femenino debe grabar en sus anales con indelebles caracteres. En la Escuela Nacional de Medicina acaba de realizarse un glorioso torneo, un pugilato científico en el que se ha proclamado como axioma indiscutible el vigor del pensamiento en el cerebro femenino. ¿Sabéis quién ha sido la heroína del palenque? Matilde Montoya. ¡Qué triunfo para la mujer mexicana! Laureana Wright señaló, a su vez, en el Diario del Hogar: En este asunto hay algo más que el triunfo del estudio y del trabajo, algo más que una aspiración personal satisfecha. Nosotros vemos en él la iniciativa de un derecho conculcado que se conquista, de una esclavitud moral que se rompe. En medio de este atraso social, que a grandes rasgos hemos tocado, aquí donde la mujer es constantemente el blanco de la crítica, aquí donde no ha podido conquistar ni el derecho de presentarse sin la obligada compañía del hombre en ningún teatro, restaurante, ni paseo público, a no ser los templos, porque se lo prohíben las leyes del buen parecer, aquí decimos: la mujer que ha sido la primera en pasar esa terrible barrera del qué dirán, la primera en escalar el santuario de una ciencia monopolizada hasta hoy por el sexo fuerte. Y todo esto sin más elementos que los que aisladamente le ha proporcionado su firme voluntad. Es no solo valiente, sino heroica, y merece todo el aplauso y todo el apoyo de sus compatriotas. Es muy importante identificar cómo las mujeres contemporáneas a Matilde Montoya celebraban, y en las propias publicaciones de mujeres escritas por mujeres, ellas mismas reconocían pues este triunfo. Así es que creo que eso es lo importante. Primero, que recuperemos cómo la memoria de las mujeres en ese momento reivindicaban ya este proceso, y bueno, el día de hoy, porque es importante, pues es importante para decirle a las niñas que están en estos momentos estudiando la primaria, la secundaria, el nivel medio superior, que pueden ser lo que ellas quieren ser. Que eso es lo importante de esta sección, de que veamos, ¿no?, cómo estas mujeres como Matilde Montoya fueron abriendo brecha, y que hoy las niñas crean que pueden ser presidentas, por ejemplo. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias. Cerramos. Nos vamos hoy en la noche a Baja California Sur, a Los Cabos. Sí, y después a Baja California y luego Guerrero. Gracias a todos y a todas.